Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y hablando un poco de historia, Jairo. Sí. Luego, entonces, tú mencionabas al principio del programa que nuestra verdadera independencia fue cuando nos independizamos de los españoles en el 63-65, 1863 a 1865, porque ya nosotros éramos república. Ahí, exactamente. Cuando se produce la anexión a España en 1861, ya nosotros éramos república, teníamos ya, qué sé yo, 20, 16, 17 años como república, de 1844 a 1861. Se produce la anexión a España en el gobierno de Pedro Santana, el dictador, y entonces nosotros volvemos otra vez a ser españoles o a ser ocupados por España. Sí, sí. En 1863, 16 de agosto de 1863, es cuando se produce, digo, en medio de la resistencia, porque hubo resistencia constante. Exactamente. Hubo resistencia del 61 al 63, hubo resistencia y hubo intentos de restauración, algunos fallidos, o la mayoría fallidos. Oíste, Basilio. Pero ya el 16 de agosto de 1863, un grupo de hombres encabezado por Santiago Rodríguez. Por eso hay una provincia que se llama Santiago Rodríguez. Y por eso hay una provincia que se llama Sánchez Ramírez, para que ustedes vean la referencia. Desde Haití, desde el lado haitiano, ahí en Juana Méndez. Así es. Cruza al lado dominicano, a Dajabón, y entonces ahí en Capotillo se produce lo que se conoce, en ese cerro, en esa loma. Sí, lo que se conoce como el grito de Capotillo. Se vuelve a izar. Exacto. La Entonces, bandera. Eso fue el 16 de agosto de 1863. Entonces ahí se inicia la guerra de la restauración, que tardó 2 años, porque los españoles finalmente decidieron ceder la parte española, la parte este de la isla y retirarse alrededor de julio del año 1865. O sea, 2 años después cuando los españoles ya aceptan y dicen, no, bueno, ya no vamos a bromar más ya con esta gente. Esta gente quiere su independencia nuevamente. Y ojo, hay que tomar en cuenta algo. Por un asunto coyuntural, los haitianos le dieron un gran apoyo a los dominicanos en esa guerra restauradora. Para que ustedes vean. Ahora, ¿por qué yo digo por un asunto coyuntural, Jairo? Sí, por coyuntural. Porque Haití, bueno, nosotros creamos la República en 1844 y sacamos a los haitianos del lado este, los haitianos se quedan en su lado, que es el lado oeste. Pero luego entonces había un conflicto constante, porque los haitianos querían otra vez como quiera recuperar la parte este de la isla, que ya la habían ocupado durante 21 años, 22 años. Ahora, ¿qué ocurre? Para Haití era más cómodo tener un conflicto con un vecino en igualdad de condiciones que tener un conflicto con una potencia mundial. Entonces, cuando España entra en el 61 a la parte este de la isla, los haitianos lo que dijeron fue, espérate, esto es un problema para nosotros, porque esto nos pone a nosotros la barba en remojo. Porque ya no tenemos un vecino débil o igual que nosotros. Tenemos un vecino que es una potencia, que en cualquier momento también nos ocupa a nosotros también. O en cualquier momento llega un acuerdo con Francia y nos sacan de aquí. Entonces, ¿qué hizo Haití? Entonces, que Haití entonces decidió apoyar a los dominicanos que estaban luchando por su independencia en esa guerra restauradora. Y por eso recibimos mucho apoyo de parte de los haitianos. No porque los haitianos le tuvieran amor a los dominicanos, sino porque les convenía mejor tener a República Dominicana con dominicanos y no a España como vecina compartiendo. Pero fíjate una cosa. Para que tú veas que la economía dominicana estuvo muy débil después de la independencia. Nosotros tuvimos que enfrentar a los haitianos durante varias batallas, hasta 1856. O sea, 5 años antes de la anexión, todavía estamos peleando contra los haitianos. Sí, claro. Entonces, eso tenía la economía dominicana hecha una... un desastre. Porque todos los recursos eran para resistir. Entonces, porque era resistencia. ¿no? Obviamente. Era resistencia. Había que resistir. Y esa debilidad, posiblemente, yo sé que tú eres santanista. Tú eres santanista. No, bueno, no santanista. Llevó a Santana a decir, espérate. Exactamente. Tengo que buscar una protección de alguien. Porque cuando se produce la anexión a España. Aquí habían afrancesados también. Sí, por eso te voy a decir, habían pro-estadounidenses. Aquí se crucifica a Santana, porque a Santana le tocó la anexión. Le tocó. Pero cuando decimos le tocó es porque la anexión iba como quiera. O sea, la República Dominicana que se había creado en 1844 ya no aguantaba más. Ya como república independiente no aguantábamos más ese asedio de Haití por recuperar el territorio. Entonces, lo que se debatía en ese momento no era si seguíamos independientes o si nos anexábamos. Lo que se debatía era a quién nos íbamos a anexar. Había quienes apoyaban que nos anexáramos a Francia, habían quienes apoyaban que nos anexáramos a Estados Unidos, había quienes apoyaban que nos anexáramos a España,
y ganó la tendencia hacia España, porque el Por los presidente lazos, del momento, los lazos. no, y el presidente del momento, en este caso era Santana, Sí, sí. bueno, favorecía Sí, sí, que claro. fuera España, y él era el que gobernaba. Sí. Pero como quiera, la anexión se iba a producir. Lo que no sabemos era a qué país se iba a producir. Entonces, Exactamente. como se produjo esa anexión, se produjo la guerra restauradora, y los haitianos se dieron cuenta de que era mejor tener un vecino de igual a igual y no un vecino, una potencia mundial como vecino. Sí. Después del 65, cuando recuperamos nuestra independencia, Haití bajó la guardia, ¿cómo dice? sí, o la presión, bajó la presión. Sí, la presión. Y se resignó a tener a República Dominicana como vecino. Bueno, está bien. Ok, República Dominicana, porque de repente si seguimos asediando, lo van a volver a anexarse otra vez a otra potencia, mejor que sigamos igual. Y a partir de ahí es cuando ya se produce una especie de aceptación de Haití de la creación de la República Dominicana como vecino en el lado oeste de la isla. De hecho, o sea que al final esa anexión a la larga, Jairo, le convino porque consolidó la nacionalidad dominicana. De eso justamente quiero hablarte, porque aunque hubo un periodo de unos años de inestabilidad política luego de la anexión, es en la década del 70, del siglo XIX, claro, 1870 y pico, que comienzan aquí a fundarse inclusive los primeros bancos, primeras instituciones financieras, a llegar la primera empresa del extranjero a República Dominicana, ¿verdad? A aceptar o a expandir esa presencia dominicana, aceptándose inclusive en otros países. O sea, comienza un poco la aprobación internacional de que aquí realmente hay un Estado que funciona correctamente. No, además cuando España se retira en el 65, 1865, la reina automáticamente reconoce al Estado dominicano como un Estado real. Entonces, al reconocerlo nos vamos, nos retiramos y reconocemos que ese país es libre, independiente y soberano. Entonces ya la comunidad internacional comenzó a vernos como un país, bueno, realmente sí son independientes. Ahí yo creo también importante analizar siempre el papel de la clase media, Delgado. La clase media es fundamental siempre pero en todas las decisiones, en todas las, ¿cómo se llama? En todas las transformaciones. Sí, la transformación de la sociedad. Sí. La clase media es la que toma decisiones fuertes cuando hay que tomarlas. Porque es la clase sándwich, es la clase que está ni arriba ni abajo. Entonces tiene que zapatearse. Sí, y es ilustrada. Y es ilustrada. Exactamente, entonces es ilustrada. Porque la clase pobre tiene dos desventajas. Una de ellas es la pobreza en sí misma, pero también es que no son ilustrados. Sí. Entonces al pobre tú lo compras con cualquier dádiva. Pero a la clase media no, porque la clase media, como es ilustrada y está en el medio, lo que tiene es un espíritu de progreso. Exactamente. No tiene un espíritu de estabilidad. Yo me voy a quedar aquí en clase media. El que está en clase media porque está luchando para subir a una clase social. Pero fíjate, Juan Pablo Duarte se quiere quedar en clase media. Juan Pablo Duarte, señores, busca a todos sus compañeros. Y todos eran de clase media. Todo clase media, ilustrados. Habían estudiado fuera, muchos de ellos. Eso es, o sea, comerciantes. Entonces, eso es un indicativo de la importancia que tiene la clase media en la toma de decisiones, en las transformaciones de la sociedad, que ha pasado ahora en este país también. Pero sí, pasa históricamente. Incluso los procesos de abolición de la esclavitud también se dieron por esa razón. O sea, en América, bueno, lo que había era esclavitud. Bueno, los negros eran esclavos, los blancos eran los que dominaban. Pero ¿qué pasó? Que muchos de esos blancos de clase media y clase media alta comenzaron a mandar a sus hijos a estudiar a Francia. Y esos muchachos que se iban a estudiar a Francia, vieron allí la Revolución Francesa, la abolición de la esclavitud y ese tipo de cosas. Y cuando vinieron aquí, volvieron aquí con otra mentalidad. Pero claro. Porque le decían, papá, claro, es que nosotros no podemos, es que ellos son seres humanos, claro, esos negros no pueden ser esclavos. O sea, ¿cómo que no pueden ser esclavos? O sea, pero vinieron con otra mentalidad porque se ilustraron. ¿Y por qué se ilustraron? Porque eran de clase media alta y sus padres tenían la posibilidad de enviarlos a estudiar a un país más avanzado. Por ejemplo, ¿por qué Juan Pablo Duarte pasa por Nueva York cuando lo mandan para Europa? Primero, no había barco directo de aquella, o sea, lo que ahora se llama vuelo directo. Vuelo directo, era en barco. No había barco directo. Había que irse a Nueva York. Bien. Pues, ¿qué ve Juan Pablo Duarte? Hay un jovencito. Señor, Juan Pablo Duarte nació en 1813. Sí, porque era joven. Juan Pablo Duarte tenía 30 años y pico cuando la independencia, más o menos. 31. 31. Entonces, o sea, con 20 y pico de años, él va a España. Exactamente. Va a Nueva York, sí. ¿Qué tú crees que va a pensar un joven
ilustrado, educado, cuando ve una sociedad que funciona de manera organizada, donde hay libertades, donde la gente puede hablar, caminar, transitar. Y cuando llega a Europa ni se diga. Inclusive llega en un siglo, porque el siglo XIX es un siglo de ilustrado, ¿verdad? También en Europa. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando pasa por Inglaterra, ¿verdad? Pasa por Francia y llega obviamente a España? Claro que va a traer esas ideas. Esa mentalidad. Eso está clarísimo que le va a traer. Nosotros vimos una aldea. Oh, pero ven acá. Vivimos en un Pero ven acá. cautiverio. No, así no. Sí. Entonces, por eso se produce ese tipo de movimiento. ¿De parte de quiénes? De quienes tenían acceso a información y de quienes tenían acceso a otra forma de vida. A ver cómo se vivía en otras partes donde se vivía mejor que aquí. Pero nosotros podemos ser No eso. le mandó un mensaje de WhatsApp inmediatamente a Juan Pablo Duarte, a su gente aquí, porque no había. No existía. Porque no había, pero las cartas de Juan Pablo Duarte están ahí. Sí. Están ahí. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos dinámica económica, hablando sobre el origen de nuestra república, porque estamos en el mes de la patria. Sí.